la Biblia, que son personas que estudian, pastores y todo eso, han comparado que Naamán es Satanás. En la historia de aquella época se compara que Satanás es Amán. Y el Salvador también se compara con no, Con Mardoqueo. con Mardoqueo. Con Mardoqueo, sí. Entonces, en esa situación de la historia, cuando el pueblo, a través de Naamán, que ese era un general, era uno de la corte del rey, estaba, cierto, enemistado con el pueblo de Dios. Entonces, él inventaba muchas cosas para que pudieran destruirse al pueblo. Ahí estaban los niños, estaban los ancianos, estaban en ese país extraño. Entonces él les tenía mucha mala y siempre le quería que se le inclinen a él, Amán, ¿cierto? Y Mardoqueo era un hombre que solamente se inclinaba a Dios. ¿Y no se inclinó? Y no se inclinó, ¿cierto? Tú conoces la historia. Y no se inclinó. Entonces, Naamán hizo todo lo posible para destruirlo. Entonces, lo que pasó que él hizo que el rey firmara un decreto de que debían ser muertos los judíos. ¿Mm? Entonces, cuando se dio ese decreto, ellos ya estaban prácticamente ya muertos, se podría decir, porque no tenían defensa, ellos eran agricultores, lo que tenían eran azaones para trabajar la tierra, tenían sus cosas, entonces no era un ejército. Entonces para poder salvar ese pueblo, Mardoqueo y Esther se pusieron de acuerdo en que tenían que hacer algo, y lo primero que hicieron fueron que se pusieron a ayunar. Y orar. Y a orar. Pero ¿quién más ayunó con ellos? Todo el pueblo. Los animales. No le dieron comida. Los animales los abstuvieron de comida. Ayunaron ellos y los animales. Entonces, cuando ellos estaban en eso, el rey dijo, lo único que yo puedo hacer es otro decreto en que ustedes puedan defenderse para que no sean muertos por el ejército, porque no se podía revocar la sentencia o la orden. Entonces hizo otro decreto en que los judíos tenían que defenderse. Entonces los judíos se prepararon con sus azaones, con sus hoz que cortaban, que cosechaban, todas esas herramientas, porque ellos no tenían armas, no era un ejército que tenían espada como el ejército del rey. Entonces cuando llega el día de que tienen que defenderse, esa es una fecha, el tiempo El 10º mes de Arat, de Arat, sí. del año, del 10º año. Sí, pero ya. De Purín. Ahí, Ajá, entonces, eso, cuando de Purín, llega esa algo así. fecha, De Purín. ellos, sí, Y también cuando los que quitaban el trigo, eso también. claro. Entonces, aquí viene lo interesante, que cuando ellos ya se defendieron, ¿cierto? Duró una batalla todo el día. Esther y Mardoqueo, más Esther oraba, le pedía al Señor que ayudara a su pueblo, que fuera liberado de esa tragedia, porque era una tragedia que había provocado Naamán, un hombre malo, que había hecho una horca para que pudieran asesinar a Mardoqueo. Pero entonces después, con la intervención de Esther le dijo todo al rey. Y uno de estos servidores, esclavos que tenían, le contó al rey que Naamán había hecho una horca. Entonces le dio hasta la altura y todo. Entonces el rey dijo, bueno, como Naamán dijo, también a lo mejor ha querido violar a mi señora, a la reina, vamos a mandarlo a él a la horca.
Y al final a él y sus 10 hijos, tenía 10 hijos Naamán, a todos los exterminaron. Ese fue el pago por la maldad que tenía Naamán. Entonces, La muerte. claro, lo ahorcaron, los colgaron de una cosa con una soga aquí, a sus 10 hijos y Y a la esposa. Ya le pasó. a toda la familia. Entonces, pero aquí viene lo interesante, ¿cierto? Esa historia se va a repetir y se está repitiendo. Naamán está trabajando ahora para el tiempo final con el pueblo de Dios. El Naamán moderno, ¿cierto? Satanás, ¿cierto? Está trabajando y el Señor a nosotros también nos está diciendo cuáles son las armas que nosotros debemos tener para esa guerra, porque Esa es la Biblia. porque es una guerra, claro, la Biblia, estudiar la Biblia, es una guerra que ahora nosotros vamos a tener muy prontamente. ¿Ah? ¿Por qué? Van a querer destruir al pueblo de Dios. Entonces, y a niños y adultos, a ancianos y jóvenes. Va a ser lo mismo. Entonces el Señor está dando para el tiempo moderno las herramientas con las cuales el pueblo se tiene que defender. Entonces, la preparación, ¿cierto?, de un cambio de alimentación. Esa es una herramienta, ¿cierto? Tener un cambio de alimentación. Vivir en el campo, ¿ah? Para prepararse para la guerra, porque Él está preparando un ejército, el Señor ahora. Entonces, también nosotros, ¿qué utilizamos nosotros en el campo? El asadón, la murrera que le llamamos acá, la guadaña que cortamos. Entonces estamos preparando. Pero lo más importante, que ya no va a ser la guerra ahora con el asadón, con la picota contra ese ejército que viene, sino como dice Zacarías 4:6, dice que ahora la guerra será, dice, no con espada ni ejército, sino con mi Santo Espíritu. Por eso que esta es una guerra, esa guerra va a ser una guerra espiritual y que todos vamos a ser participantes y que tenemos que tener el Espíritu de Dios para poder, ¿cierto?, luchar y salir victoriosos. Amén. Como salió el pueblo de Israel en los días del rey Asuero y de Esther. Amén. ¿Qué les pareció la historia? Muy bueno. Amén. Amén. Ahí está la historia y eso es una verdad. Y ahí salía, ahí está un dibujo con Esther y el otro. Y también, mira, y se dio la coincidencia. Esther con ¿Mardoqueo? con Mardoqueo. Claro. A ver. Ay, yo le pedí, yo dije, mira, se parece a lo que yo quiero decir. Mira, Esther y Mardoqueo y ahí estaba Esther con la reina. Mira, y Ajá. coincidentemente hoy Claro, vamos a mucha pintar. coincidencia. Tiene que dejar a Esther bien linda porque ella era preciosa. Con muchos colores. Claro. Ese de 10.